futbolista, yo sí soy agradecido a la vida, porque yo tuve una persona que sí me pudo guiar, pero la mayoría de futbolistas están solos, se hacen solos. Tu club, sales de tu club, tienes que concentrar directo, partido eliminatoria, o Sudamericana, o Libertadores, no tienes tiempo, tu día libre. Llegas a tu casa un domingo, tienes divertirte, tienes derecho. Pero si ya tienes una cámara que te esté siguiendo 24 horas, no es justo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Carlos Palma y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias que no se detienen gracias a Shell. ¿Cómo están? Gracias por estar conectados en un nuevo episodio y hoy está con nosotros un exfutbolista, ex seleccionado, hoy en día entretenedor. Dame luz, mi gato. ¿Cómo está Roberto Guisasola? Un aplauso para él. ¿Qué tal, Carlos? Ante todo, muy buenos días. Felicitarlos a la gente de Shell, a tu persona, por el tremendo emprendimiento que están... Ponga serio, Roberto. No. Por tremendo emprendimiento que están haciendo y la verdad que como peruanos nos sentimos felices que tenemos que dejar nuestro granito de arena para seguir creciendo. Chévere, chévere. No, gracias a ti por darte el tiempo, por estar aquí. Obviamente eres una persona súper ocupada y quería entrar de lleno a eso. Eres una persona súper ocupada a pesar de haberte retirado, digamos, de la profesión a la que te dedicaste desde niño, ¿no? Tú, desde muy chico, ¿tenías claro que querías ser futbolista? Sí, porque nuestra cadena familiar, Ujú. soy sobrino de Guillermo La Rosa, mis tíos toda su vida jugaron en Alianza, dentro de la casa siempre se transpiró al ambiente futbolístico, mi papá no tuvo la suerte de jugar primera división, pero tuve la reserva de Alianza Lima, entonces siempre tenía claro qué quería hacer, ¿no? Por ahí era, o sea, Sí. ¿había en algún momento otra opción? O sea, ¿pensaste o no había otra opción? De donde yo venía había muchísimas opciones, Ajá. pero tuve las personas que me direccionaron para el fútbol para llegar a cumplir el objetivo que era ser jugador profesional. Ujú. En el camino la gente cree que ser futbolista es fácil, Claro. la gente piensa eso, pero es un camino muy difícil. Tienes que tener la suerte de que te puedan encontrar personas que te puedan ayudar en tu crecimiento como persona y como futbolista, porque es fácil poderse ir por otras líneas. Sí, claro, claro. Es que eso es verdad, ¿no? La gente siempre ve por ahí ya el resultado casi, casi llegando de la mitad de la carrera para adelante, cuando uno ya aparece en televisión, cuando ya estás de pronto seleccionado y la gente, ya te comienza a sacar Guisasola, Guisasola. Pero hasta llegar a ese punto ha habido un camino larguísimo, ¿no? ¿Y cuáles han sido dentro de esa etapa los retos más fuertes que tuviste que pasar? Me imagino siendo un niño igual, ¿no? Primero el cambio de poder tener una adaptación Mm, en un lugar donde no estaba acostumbrado, te soy bien sincero. Yo viví toda mi vida en Puente Piedra, ujú. a los 11 años, hace el primer proyecto integral Alianza Lima con el Colegio Reyes Rojo, con el Sí. señor Constantino Carballo, una persona que falleció, fue un educador que quería brindarle educación de calidad a jóvenes como mi persona en ese momento que no tenían posibilidades, Claro. independientemente del fútbol. Y dejar mi distrito, que siempre lo amo, Puente Piedra, y venirme a vivir a Lima con 11 años en un internado y vivir con muchísimos compañeros que venían cada uno con sus problemas. Era el primer reto de poder dormir ahí, quedarme ahí y no tener el apego de tu mamá o de tus hermanos. Y cuando se apaga esa luz, cambia todo, ¿no? Qué loco lo que acabas de decir, porque Puente Piedra es parte de Lima. O sea, estamos todos en la misma ciudad, pero de alguna manera tú has dicho salir de Puente Piedra para venir a vivir a Lima. Y ahí te das cuenta, pues, las grandes diferencias que hay en Diferencias. nuestro país para los chicos, sobre todo, y cómo lo sienten, ¿no? Cuando llegas y te chocas con otra realidad, como era estudiar en Barranco, luego jugar en La Victoria, y era totalmente diferente a Puente Piedra, y encontrarte, me imagino, con chicos también de otros lugares, me imagino algunos con otras posibilidades, digamos, mayores, económicamente hablando, y otras menores también. Y de alguna manera esto te sirvió a ti para agarrar, no calle de barrio, porque el barrio lo tienes en la sangre, sino calle de conocer un poquito más, abrirte a nuestro país, ¿no? Lo normal para poderte reinsertarte a la sociedad, Ujú, ujú. que con la educación, valorar lo que hacen por ti, darte cuenta que el mundo no es solamente el que tú estabas acostumbrado a verlo, de pocas posibilidades, el líder positivo del barrio que hace cosas malas. Claro, claro, Entonces, reformarte para que la sociedad te pueda aceptar. claro. Entonces, ese cambio fue un poco
que nos chocó, pero Constantino siempre nos tenía mucha fe en nosotros. Llegamos, creo que 30 y de los 30 quedaron 10 por costumbres que no le habían enseñado en casa, Mm. como que algunos comenzaban a robar y a hacer cosas que no se permitía en uno de los colegios que eran los Reyes Rojos, que los chicos ya tenían una formación, paz, tranquilidad y de pronto ya se les perdía sus cositas y entonces comenzaron a sacar a varios jóvenes y prácticamente se quedaron los que no tenían esa costumbre. Ujú. Y de ahí viene el otro paso que Constantino me agarra tanta confianza con su hija Melisa, con su hijo Martín, y vivo en la casa de Constantino ya prácticamente casi toda mi vida. Maña, Sí. maña, eso no sabía, qué loco. O Ujú. sea que ha sido una figura casi paterna para ti, No, Constantino. muy fuerte, muy fuerte. Guau. Prácticamente desde muy niño junto a él, Ujú. me acompañó casi hasta cuando llegué a ser jugador profesional, hasta los 21, 22, que ahí falleció Constantino. Qué pena, ¿no? ¿Y Ujú. el proyecto continúa con los Reyes Rojos? ¿Continúa con los hijos de Constantino? Los hijos están manejando el colegio. Con Martín siempre tengo comunicación, Ujú. prácticamente porque viví con él. Un hermano Sí, prácticamente. un hermano, siempre me cuidó, siempre está pendiente de lo que yo hago y vamos ahí. Pero ya se perdió la comunicación que hubo entre Alianza y los Reyes Rojos porque el Ah, nexo era Constantino. claro, 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 claro. Bueno, y ahí conociste también a tus hermanos del fútbol, a Jefferson, Sí. a Paolo. Conocimos a Rinaldo, Jefferson, Jair Cepe, Martín Tenemás, personas que hasta el día de hoy nos seguimos viendo. Ujú. Gracias a esa casa hogar nos cambió la vida. Han sido una generación, o sea, han sido una generación diferente, han sido una Sí. generación destacada, ¿no? Pero nadie habla de ese punto, de esa generación, porque Constantino nos inculcaba algo que primero era la educación. Ujú, ujú. No le interesaba si el día siguiente teníamos un partido importante y teníamos que ir a jugar, no le interesaba. Nos Ujú. dejaba estudiar y si no cumplíamos con lo que nos mandaba, no íbamos a jugar. Claro, Entonces siempre nos inculcó la responsabilidad, primero el estudio. Nosotros no éramos tampoco superdotados con el estudio, pero sí nos exigía claro, que teníamos que aprender algo. claro, llegar Con por lo menos al nivel, digamos, positivo para pasar al siguiente año, así es, estar bien. capitales, si Claro, viajábamos teníamos que saber las capitales. claro. Segundo, porque al futbolista no le gusta mucho ese lado de estudio. Ujú. Está más concentrado en En el el tema deporte. deportivo. Claro, claro, claro. Pero es complementario, pues tiene que ir de Así la es, mano, así es, ¿no? así es. Pucha, qué importante esto que cuentas, ¿ah? Porque como dices, poca gente le da ese peso a ese momento que Constantino le dio a la educación de esa generación de futbolistas tan destacados, ¿no? Que algunos además llegaron a jugar en el Mundial. Entonces, de verdad que sí ha sido un trabajo espectacular de parte de él y deberían haber otros colegios que se sumen, ¿no? Aparte de muchos jugadores que llegaron al Mundial, para que tú te des una idea en el fútbol, por una camada de generación, Mm, no sé, vamos a poner chicos de la categoría de 2009, mm, de esa generación, de todos los equipos que tú puedes ver, Alianza, Cristal, la U, te debe llegar 2 o 3 a la profesional, claro, no te llegan más. claro, Y 300 chicos se perdieron. claro, claro, claro. Nuestra generación llegaron casi 20 a la profesional y jugando en el extranjero. Claro, todo es parte de eso, es parte de la formación, la educación, Lo ¿no? que pasa es que el fútbol no lo ven como un cambio. Claro. La gente simplemente, perdóneme que utilice su espacio, al futbolista siempre como que lo denigran de todo. Mm, Y a veces no son conscientes que la mayoría de futbolistas, yo sí soy agradecido a la vida, ujú, porque yo tuve una persona que sí me pudo guiar, pero la mayoría de futbolistas están solos, claro. se hacen solos. Entonces tú imagínate un chico de 16, 17 años que percibe un monto que quizás nunca en tu vida lo has visto porque nosotros venimos de familias quebradas Claro. y eres tú ya parte de tu casa el que mantienes y el que nadie te puede decir nada y tiene la autoridad de hacer lo que tú quieres. Claro. Ser futbolista en nuestro país debe ser como pasar, o sea, la profesión que pasa más rápido del amor-odio en nuestro Así país. es. Un domingo eres un ídolo, un crack, un maestro, un genio. Los niños quieren tu camiseta, los niños quieren tu figurita. Y un mes después de repente te odian, te fallaste un penal, te fallaste algo y eres lo peor y en la calle te gritan. ¿Cómo lidiar con eso sin la educación, sin esa formación, ¿no? Como tú decías, o sea, tienes que crecer a una velocidad abismal, muy rápido.
tiene que ver mucho el equilibrio emocional que tú tienes que tener como persona. Mm, La persona que está a tu costado o la que te acompaña tiene que enseñarte que no todo el mundo del fútbol es real. claro, claro. Y eso Mm, te lo da nada más y nada menos que la La educación. educación. Entonces Constantino a veces se reía mucho conmigo en bromas, Ajá, pero me decía la realidad. claro. ¿Cómo estás? Bien, le decía, todo bien. Ah, he visto que nadie ya te está vistiendo. Ah, sí, cómo has cambiado, sí. Ojo que esto cuando dejes de jugar fútbol quizás cambie, ya no van a tocarte las puertas las Qué marcas buena. y tienes que saber que el mundo es así. Jugaba bien y de pronto veníamos y nos íbamos conversando y me venía hablando, puta, qué bien jugaste. Y de pronto cuando jugaba mal, venía todo el tiempo en el carro, puta, que eres malo. Te la ponía clara. Claro, Pero claro, qué chévere tener a alguien así, claro. ¿no? Entonces, tenías que saber en el momento de las críticas positivas, las críticas negativas y Ujú, hacer un vaivén que esto acababa. Y tú tenías que entender que el fútbol se acababa, terminó y ya está. claro, Ya no hay más que hacer. claro, claro, Entonces, pero tenías que estar acompañado de personas que te puedan ayudarte. claro. Y además, qué importante eso, tener claro que, digamos, la etapa de deportista profesional tiene una casi una fecha de Así caducidad, es, así ¿no? es. Salvo Cristiano que sigue jugando. Ahora también hay más posibilidades, que Claro, la ahorita tecnología, puede ¿no? hacer mucho más cosas. Antes era un poco más cerrado. Ujú, Se acababa el tema del fútbol y la gente no sabía qué más hacer. claro. Tú siempre, desde que empezaste, ¿a qué edad empezaste en la profesional? A los 17 años, Ya. 16 años porque nos hacían contrato ya a esa edad Ajá. y prácticamente ya eras un jugador profesional. A los 17 años ya pasas prácticamente a convivir Ujú, con los que fueron tus ídolos y comienzas ya a vivir el mundo del fútbol de otro lugar. claro, claro. Desde ahí tú ya tenías claro de que esto tenía un inicio y un final. Sí, Siempre, siempre claro. súper claro, porque siempre me tuve que adaptar a la realidad de la vida, Ajá. así de claro. Entonces, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en la Sub-17, Sub-18, ya con 16 años ya tenía contrato, dentro del club te protegían de una manera que tenías todo, Claro, toallas, zapatillas, dinero, te cuidaban de todo, claro. pero también está en uno el querer comerse el mundo y aprender Mm. de Pero de alguna manera situaciones. una burbuja también, Así ¿no? es. Entonces, ¿cómo Claro. tú rompías esa burbuja cuando me venía, no sé, había un equipo que de Sport Ancash, Huaraz. Ujú, Entonces me vino una oferta, yo ya jugaba en Alianza y me dice, pucha, esta posibilidad está buena, ¿no? Entonces cuando Dino me decía, pero anda, pero Constantino es Huarazo, y tienes que aprender. claro. Entonces, ya pasar de Puente Piedra, vivir en los Reyes Rojos, tener otro mundo distinto, porque acá lo que es otro continente, Claro, o claro, sea, ya no tenía miedo a nada, claro, a afrontarme a la vida. Y irme a Huaraz, aprendí de todo. Ya no había agua, ya no había la ropita que te ponía el utilero, claro, ya no había el bus, que era simplemente para el equipo de fútbol, compartías con la gente que tenía que subir. claro. Entonces, en el tiempo del fútbol dije, después de pasar los 6 meses jugando allá, que me fue espectacular, Ujú, entendí que sí podía hacer otras cosas. ujú, Y irme, no quedarme en mi lugar de que me sentía tranquilo, que era en Alianza, y poder tocar oportunidades en el Cusco, irme a otro lugar y aprender. Y de ahí tuve la posibilidad de irme a Cienciano, jugar en el Cusco, que gracias a Dios me fue bien, y de ahí tomar otros caminos. claro, claro. Pues has tenido, en tu carrera futbolística, has tenido varios momentos peak, así, momentos increíbles, ¿no? Creo que uno de ellos ha sido llegar al tercer lugar en la Copa América. Pero ¿cuál ha sido ese que te faltó, ese que dices, pucha, me hubiera encantado esto? Siempre se me quedó ese bichito de quedarme a jugar en Europa. Mm, Tuve la oportunidad a los 19 años, me compraron el Club Games, ajá. me fui a hacer las pruebas médicas, todo espectacular, y de un momento a otro me detectaron un problema en el corazón. Oh, Entonces, dejé de jugar fútbol hace 2 años ujú, y creo que ahí fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. ya, ok. Ah, pero esto fue más o menos reciente, No, ¿o no, no? no, No, fue cuando cuando tenía tenías 19 19 años. años, Claro, 19 años, chibolo. claro, ahora tengo Y, 41. y claro, ¿y cómo te cayó esa noticia de que cuando te detectan esto y tú dices, tengo 19 años, tengo una carrera por delante, me imagino Fue que ha sido como un algo bajón, ¿no? claro, y aparte
que me venía haciendo las cosas bien. Claro, claro. Salimos campeón con Alianza, llegó esa propuesta. Además, algo incontrolable, pues no tiene nada que ver con tu talento, no tiene nada que ver con tu esfuerzo, no tiene nada, una condición con la que tú Así naciste. es. Y coincidencia de la vida, como es Dios, en ese día que yo regresaba de Bélgica, me cruzo en el mismo avión con Jefferson. No te creo, Sí, tu causa. sí, sí, sí. Y me dice, ¿qué pasó? No, me han detectado un problema en el corazón y por lo que me están diciendo, parece que no voy a poder jugar. Entonces, fue algo que me golpeó mucho porque me di cuenta de la vida. ¿Quién está a tu lado? ¿Quién sigue contigo? Te das cuenta que la sociedad es cruel, Ujú, ujú, y, pero me enseñó algo, ¿no? claro. Entonces, gracias a Alianza, gracias a Constantino, me llevaron a Estados Unidos, trajeron un doctor, me examinaron y ese doctor me dio el pase como para seguir jugando fútbol. Ujú, Pero antes de eso, muchas lágrimas, mucha tristeza, la familia triste. claro. Pero Porque había, me imagino, a tus 19 años, y como conversamos hace un toque, había toda una expectativa en tus espaldas, no solamente tuya a nivel profesional, sino familiar, familiar. así es, así es. Manejar eso a los 19 años, duro, ¿no? Fue complicado, pero yo siempre he sido fiel creyente del Señor. Ujú, Si tú me das la oportunidad de yo volver a jugar fútbol, yo voy a pagar de la misma forma que la vida me ha tratado. claro. Ahí nace el proyecto Casa Lejita. Ujú, Todo lo que yo gané en el fútbol, yo construí un edificio y lo doné a la ONG donde albergamos chicos de bajos recursos y muchos chicos que vienen de provincia. En la actualidad tenemos 70 niños de diversas provincias de Perú y externos tenemos 140. Entonces le damos casa, educación, gracias a los convenios que tenemos con los colegios PAMER, ingeniería, marcas que nos acompañan, personas que cuando me conocen, porque la mayoría de personas, perdónenme, me conocen siempre de chacotero. claro, Soy así toda la vida, pero también tengo mi lado serio sí. de lo que me quita la vida y estoy todo el día metido y paro más tiempo en Puente Piedra con mis proyectos que a veces haciendo otro tipo de cosas. Qué alucinante. O sea, qué alucinante porque digo, poca gente habla de eso, poca gente habla de... Estamos en Perú. Tal cual, hermano, tú lo has dicho, o sea, tal cual. Pero qué loco, o sea, conocer esta historia y saber cómo, de alguna manera, la educación que tú has recibido y que a ti te cambió la vida y que te llevó al fútbol profesional y a desarrollarte a nivel profesional y a nivel, como, a nivel personal, tú la estás heredando de alguna manera, ¿no? Ojalá que así como tú, yo sé que tú debes saber mucho más que yo, otros de tus compañeros también tengan esas iniciativas, ¿no? Sí, eso te tiene que nacer, Claro, claro, claro. porque a veces la gente vivimos en un mundo muy distinto que no sabemos a veces ser agradecidos. Sí. Agradecido a la vida, agradecido a este país, porque siempre nos quejamos, sí, que Perú, Perú, pero no dejamos nada. Claro, porque ¿qué haces tú para cambiar, Las no? autoridades siempre nos quejamos, sí, que las autoridades, el alcalde, pero nosotros también como personas independientes podemos hacer algo y dejar un granito de arena, Mm, como lo hizo Constantino conmigo claro. y con toda la generación de personas, que nosotros también podemos tratar de ver el cambio. Mm, Y el cambio nace también por las personas que necesitan apoyo. claro, Entonces, si yo no hubiese llegado a tener esa posibilidad de que me dio Constantino, ahorita mi realidad de vida hubiese sido distinta otra cosa. y te lo aseguro que no estaría acá sentado contigo. A pesar de esa maravillosa educación, oportunidad que te dio Constantino y a pesar de las oportunidades de Alianza y de otros equipos también los que ha jugado Cienciano, Juan Auris, Juan- Rosario Central. ujú, a pesar de todo esto, en algún momento, que nos pasa a todos, ¿no? En algún momento se te subió a la cabeza la fama, el hecho de ser un futbolista pues, profesional, conocido, primera liga, ¿no? Todo esto. Hay algo que la gente tiene que entender, y siempre lo digo a los jóvenes o a muchos muchachos que a veces tenemos la oportunidad de conversar. No hay pastilla para curar la fama. Mm, Es bien difícil. ujú, Decir el que tiene control de eso es imposible, te está mintiendo. claro, Equivóquense y después vengan y me buscan, que yo les voy a dar un consejo, porque es imposible poderse equivocar ujú, en esta vida. Y peor si estás rodeado de personas que no te ayudan. claro, Entonces, esos cambios son muy fuertes. Yo, como te vuelvo a repetir, yo tuve la suerte que a mí sí me formaron. sí.
Hay Una jugadores suerte, que... realmente en este país es Claro, una suerte. ¿No? Imagínate, para cualquier chico, más para un chico futbolista así que se es. dedica a trabajar por su familia, es... Vives toda la vida en tu barrio, jugando pichangas, nada positivo, entorno pesado. Por ahí tienes quizás, no me ha sucedido a mí, el hermano que es delincuente, el papá que es drogadicto, pero tú tienes la habilidad de ser futbolista y te va tan bien que a los 16 ya te hacen un contrato profesional, ganas mucho dinero, viene el empoderamiento, Claro, que a veces no es que lo quieren hacer agrede, sino que es su arma de protección de las personas. sí, claro. Que tengo plata, entonces tú sientes que no jugaste mal y hicieron un comentario mal, y entonces, no, a mí tú que me tienes que estar criticando, que tú que te crees, pero no sabemos que hoy es tu lado, es su chamba también de la persona. Tienes que Claro. tener un equilibrio emocional de saberlo sobrellevar, Ujú, pero para eso tiene que haber una persona que te aconseje, claro. tienes que tener un guía. Pero llega un momento que ya tienes plata y tú crees que eres dueño de la verdad. Y es complicado andar en esa línea. Entonces, a veces te equivocas, pero tiene que haber personas que te digan, estás mal, estás haciendo esto mal, tienes que mejorar, porque crees que eres dueño del mundo, porque la burbuja del fútbol es muy pesado. Mm, Y cuando se terminó, ahí viene lo peor. claro. Qué loco, ¿no? Porque para los que lo vemos de afuera, es muy fácil criticar desde nuestra educación en un colegio particular, de una universidad particular, viendo el fútbol en tu televisor gigante con tus amigos haciendo parrilla y decir, el otro voy a sacar. Si yo estuviera ahí. Claro, claro. Pero, O el día, o los días antes de un partido de fútbol, ujú, ujú, ¿entiendes? claro, Si el jugador llega bien, si tuvo problemas o no, cómo te sientes en ese momento, quizás antes de un partido recibes una llamada que quizás te desequilibró, no estás bien, estás con gripe. claro. No, la gente no ve eso, la gente simplemente paga su plata y quiere ver que todas las cosas de lo mejor. Mm, Te salió, vamos a suponer, todo mal. Estás caminando a tu casa, te quieres desconectar del fútbol y pasó el hincha. "Ah, que eres malo. ¿Viste? Tenías que patear así, que esto, que lo otro". Sí, maestro, tienes razón. También tú tener la tolerancia de saberlo escuchar. qué fuerte eso, porque además no puedes ponerte de tú a tú con Claro, el entonces hincha. por ahí le dices algo que no debió, porque no toda la vida vas a estar tranquilo Claro, ahí. claro, claro, te Es entiendo. imposible. Sí, puedes. Y sale las cosas que a veces no deben de salir. No estamos justificando de nada, pero siempre es bueno poner mucha atención, salud mental a los jugadores, Sí, que puedan tener personas que los acompañen. claro, 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 claro. Es tan importante como la preparación física, ¿no? La Muchísimo. preparación mental, si no, Claro, ¿cómo? claro, es difícil. Qué bueno. Oye, me has abierto un montón la mente sobre este tema. Tú sabes, yo no soy el tipo más futbolero del mundo, pero claro, entender todo lo que pasa atrás, bien importante para entender la situación en la que estamos también, ¿no? Siempre recibo un poco de comentarios un poco negativos, pero es parte de lo que uno hace. Mm, Yo felicito mucho a muchos jugadores que yo conozco su historia de vida, ujú, porque hasta donde ellos llegaron, de donde nosotros venimos, es muy imposible poder conseguir hasta donde ellos avanzaron. claro, De la situación de ellos donde viene. claro. Y hay muchos jugadores que dicen, la típica, ¿no? Tiene 17 años, lo vendieron, se fue a jugar a tal equipo, hizo esto, pero qué bobo, se regresó. ¿Cómo se va a regresar? Porque si allá estaba, no, 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 no. Tú Claro, tienes que estar en los zapatos de esa persona, vivir lo que ellos han vivido claro, y todo el esfuerzo que han hecho. claro, Por eso a veces la gente quiere más, claro. pero no sabe y ni siquiera acompaña ese proceso de ese jugador. Yo veo que ahora hay un montón de psicólogos, Ujú. ha salido psicólogo deportivo, coach, Coach y ya, vocacionales y todo, pero claro. cómo me gustaría que esos coach y esos psicólogos puedan ir a divisiones de menores del club y trabajar en proyectos de club de acompañamiento de jugadores que son prácticamente los que salen o los que prácticamente ya tienen el camino hecho para ser jugadores profesionales. Claro, claro. Entonces, todo Es un eso, gran proyecto también, ¿ah? Bacán. sí, pero nadie lo ve. Sí, sí, Porque al sí, futbolista sí. simplemente lo ven que entres al campo, juegues y vete a tu casa. 90 minutos. Nada Como si te más. descongelaran 90 minutos y luego no me importa Y, más. y la situación cada vez va a ser peor. Mm, Porque yo tengo mis equipos de casa lejita que juegan torneos federativos. ujú, Estudian en la casa, viven en la casa, lo tengo de lunes a sábado y jugamos uno de los torneos que es torneo federativo, que es el más costoso ujú. de Perú.
lo que es educación y salud y deporte en este país es lo más caro. ¿Ya? Nosotros lo jugamos. Maña. Y me doy cuenta porque yo convivo con los niños. Profe, ¿qué tal? Veo sus estados, yo tengo su Instagram y sus fotos. Ya en la actualidad, en estos tipos de torneos que es plata A, oro, plata B, promocional, ya van fotógrafos profesionales a tomarle las fotos a los niños. Ujú. La foto sale hermosa, Claro, espectacular. pero tú no sabes lo que le estás generando a ese muchacho. Ese muchacho lo sube en el Instagram, va al colegio y ya tiene 15 niñas que Claro, ya lo ven como futbolista. claro. ¿Cómo tú haces con un niño de 12, 13 años controlarlo? ¿Cómo manejas eso? Yo te lo digo porque viven conmigo. Claro. Entonces, el día lunes que yo llego, porque yo llego los días lunes, miércoles y sábado, domingo que juega, y como con ellos y los veo. Entonces, el que vino de Piura con el de Juliaca, que eran amigos y se sentaban y se bromeaban, ya no se están jugando. Porque tú cuando comienzas a entrenar tienes tu partner. Vamos a hacer plancha, ya, tú y él. Claro. Corremos juntos, tú y él. Duerme juntos, tú, él. Y de pronto, profe, cámbiame de cuarto. ¿Qué pasó? No, no me llevo bien con él. ¿Por qué? Pues ya yo sé lo que está pasando. La chica. Ah, Pasa. claro. Con un chico de 12 años, ¿no? Entonces la chica, ¿qué hace? Le da like al joven, lo sigue, el amigo también la sigue, entonces comienza la disputa. Claro. Entonces es medio complicado desde esa edad ya. A ti te dio like, pero a mí me comentó, pero tú le diste like, ¿por qué le diste like? Que no sé- Ahora Qué fuerte todo tú esto. ponte un jugador profesional. Ah, Una foto, cuántas chicas, porque nos creemos bonitos y el único negro bonito soy yo. Entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Entonces si tú no estás bien, claro. pucha, eres joven, tienes todo el derecho de querer hacer cosas diferentes. Qué fácil es hablar desde afuera, de verdad. Claro, Qué entonces, fácil es hablar desde afuera y... "¿Pero ¿por qué las chicas? Que no sé qué, que estos caen, que los... claro. Concentras a veces cuando tienes torneos muy competitivos, selección, tu club. Sales de tu club, tienes que concentrar directo para que juegas partido de eliminatoria o Sudamericana o Libertadores. No tienes tiempo. Por ahí te dicen, día lunes, tu día libre. Llegas a tu casa un domingo y quieres divertirte, tienes derecho, Eres un ser humano, finalmente. pero la gente no lo va a entender. Claro. Entonces sales a un grifo, porque me da la gana, a veces, no sé, de comerme una hamburguesa y la gente, no, mire este jugador, son 12 de la noche, ¿cómo puede comer una hamburguesa? Claro. Por eso no rinde después. Ahí está. Entonces, esas personas que critican o que hablan, a mí me gustaría que se metan más Claro. en temas deportivos. Hablar es fácil. Qué fácil para un corporativo que trabaja de 9 a las 6 y a las 7 ya puede comer, tomar lo que quiera, porque a las 9 ya está tranquilo y va a la oficina. Y lo más bonito, ¿no, hermano? Que nadie te sigue. Claro, claro. Entonces, tú imagínate, hermano, que las personas tienen derecho a ser feliz, divertirse, hacer sus cosas, lo que tú quieras. Pero si ya tienes una cámara que te esté siguiendo 24 horas, haciendo lo que tú no es justo. La fama cuando no la tienes, la quieres y cuando la tienes, No, dices, ya ni la quieres ver. la quieres ver, ¿no? Sí, Y además también es así, es o así. sea, es un sub y baja, o sea, hay ciertos personajes que son constantemente famosos y nunca van a dejar de ser famosos, ¿no? Pero también hay los que tienen picos de fama y luego bajan y luego puedes caminar por la calle tranquilo y de pronto enfocados, ¡boom!, otra vez para arriba, ¿no? Entonces, Es complicado. claro, porque hay que manejar ambos picos, Así hay que es. manejar el pico de, "Ah, qué pesados, todos me siguen", entonces, y el pico de, ya nadie se acuerda de mí, Ajá. que me imagino que en algún momento te ha pasado también. Medianamente no he sido tan popular Ujú. con el tema de enfocados, por ser Jefferson una figura a nivel mundial. Sí. Nunca se lo digo. Ujú. Siempre me gusta aterrizar. Claro. Tu gato, pues. Es muy pesado. Y siempre se lo digo. Claro. "Está que, hermano, todo bonito, yo te puedo acompañar todos los lugares, pero después de enfocado me ha generado un problema. Claro. Yo soy una persona que la gente se puede sorprender. Tú puedes ir al mercado de Magdalena o al mercado de Puente Piedra y me puedes sentado comiendo un ceviche de 2 soles, conversando con mis amigos, o sentado en mi cerro, conversando con mis amigos y todo paz, todo tranquilidad. Ujú. O puedo estar, no sé, hermano, en el torneo federativo se juega más de 6 horas, 7 horas, ¿no? 10 horas, y estoy sentado y los públicos al frente me ve comiendo con mis jugadores, dándole el agua, amarrándole los chimpunes, y la gente se sorprende. Claro. Dice, "Puta,
Pero me dice, ¿cómo? sí, sí, Claro. me dice, sola, ¿qué hace ahí? ¿Oh? Claro. Entonces, enfocado te abre las puertas porque ya es como que tener más cercanía al televidente. Claro, 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 claro. Entonces, de por sí, perdóname, yo soy payaso, le digo yo, o chonguero. Entonces camina, por decirte, nota que se vea contigo el señor Guisasola, hola. Sí, me De das verdad, acer- el de gordo. ¡Miau! más acercamiento a la gente que tú tienes que saberlo llevar en el momento. Claro, claro. ¿Entiendes? Sí. Porque te abrazan, negro, mi gato, y tú tienes que saber cómo sobrellevarlo. Claro, porque además tú no eres un entretenedor de profesión, se me has llegado luego, Claro, ¿no? claro. Pero antes de llegar a ese punto de ser un entretenedor, que además creo que hoy uno de los mejores, llega el día de el último partido, de retirarte del fútbol profesional. ¿Lo tenías programado? ¿Te cayó por sorpresa? No lo tenía programado Ya. porque gracias a Dios que llegamos a hacer un buen torneo y tenía una posibilidad de poderme ir a otro equipo. Firmé con el otro equipo y de regreso para Lima vivía pidiéndole a mi señora que si por favor me podía pasar con mi mamá. Y como que me esquivaba, sí, que mañana, que pasado, que estos días, ya, ya. Sí, no, no, entonces me voy directo para Puente Piedra. Entonces venía con mi auto desde Cajamarca para Puente Piedra y me fui directo a ver a mi mamá, que no la había visto una semana. Y ya la encontré a mi mamá en la parte terminal del cáncer. Entonces dije, no, me dedico de lleno este tiempo, mis hermanos no me quisieron contar, entonces me quedé con mi mamá 3 meses y ahí falleció y ya no quise jugar fútbol. Y me dediqué de lleno a Casa Alejita, que es el proyecto social que ya llevamos 6 años. Claro. Increíble. Ujú. Wow. Qué fuerte, Roberto, esa parte. Eh, y cuando, o sea, fue finalmente una decisión tuya, Sí, ya pararle al fútbol profesional. Y de ahí para adelante, tú, sin entrar en detalles, pero ya tenías, digamos, habías hecho una solvencia económica, habías hecho una espalda económica para poder decir, hacia adelante estoy tranquilo, o no tenías muy en claro, aparte eh, de tu proyecto, qué ibas a hacer. tenía el proyecto porque siempre lo hablaba con mi mamá de lo que quería hacer. Mi mamá siempre fue una persona agradecida a la vida, agradecida al lugar donde nosotros crecimos. Ujú. Siempre mi mamá nos marcó todo, que nosotros teníamos que devolverle a la vida de la misma forma. Y mi mamá y yo sabían lo que iba a hacer ya. Eh, Cuando yo termino de jugar fútbol, siempre le hablaba a mi mamá y le decía, ma, ¿qué te parece? Y ella me decía, tú tranquilo, que todo va a salir bien. Entonces, antes de fallecer, los 3 días antes de mi mamá fallecer, me agarró en un momento y mi mamá estaba lúcida y me dijo, ya es el momento. Y yo todavía tengo hijos chiquitos, pero ya tenía lo principal, Ujú. que hace 7 años atrás yo ya había terminado el edificio Ya. y se lo di a mi mamá. Ujú. Y mi mamá era una persona, si tú me ves bromista, mi mamá era el doble. Entonces, mamá, mira, tu casa. Puta, hijo, que tan grande, que esto, que lo otro. No, pero para que tú tengas, no, hijo. Yo nunca voy a dejar mi casa, porque hay una historia en la casa de mi mamá. Claro. Nosotros vivimos en el cerro de Puente Piedra, de muy chiquito. Mi tío es Guillermo La Rosa. Ujú. Mi tío, al ver que mi mamá pasaba por una situación económica muy fuerte y no tenía cómo vivir, y muchos de mis hermanos se enfermaron, porque vivir en el cerro, la gente a veces no se da cuenta de lo que pasa. Mucha gente que se enferma de la tuberculosis porque son estera Claro. y la humedad te sube y te revienta. Entonces mi tío Guillermo le Falta de agua, regala, la falta de desagüe. le regala a mi mamá una casa en el centro de Puente Piedra, Ujú. después de que vino el Mundial. Y mi mamá esa casa la amaba. Claro. Nunca fue a dormir una noche al edificio donde yo le compré. Nunca. Claro. Su casa era su casa. Entonces, ahí es donde mi mamá me dice, y es el momento de hacer la casa lejita. Ya tienes la casa hecha, nunca entré a vivir, y yo quiero que ahí vivan los chicos ya. Así como está, dale a la vida, hijo, que la vida te va a premiar. Entonces, comenzar el proyecto, mi esposa me quería matar, te soy sincero, porque dejaba un contrato muy importante de un club que me había ofrecido. Yo tenía 33 años, Chibolo. todavía me daba para seguir jugando.
Y nunca me voy a olvidar que mi esposa, cuando le comenté el proyecto en la cama, me dice: "¿Y al día siguiente qué van a comer los niños?". Fuerte. No podía tocar la parte que era la plata de la casa, Claro. el colegio de los hijos, su mensualidad de mis hijos. Entonces, yo creo que mi esposa ahí se dio cuenta que yo amaba tanto ese proyecto, porque a los 3 días yo tenía un auto, un Audi hermoso, que me peleé con Jefferson justamente por eso. ¿Así? Sí, sí, ese recuerdo del Audi. ¿Ya? Jefferson va a la casa y entro caminando. Puta, y me dice: "Oye, ¿y el carro?". "No, lo he vendido". "¿Y por qué vendió el carro?". "No, porque tengo que dejar como, eh, un abono dentro de la casa lejita para cualquier cosita que necesitan de pagar a los profesores, de comida Claro, y de claro. alguna cosa Una suerte de inicial. de inicial". Claro. "¿Estás loco?", me dijo, "para hacer eso". "Sí, porque la gringa le digo a mi señora, ya no me quiere dar plata. ¿Y tú estás dejando tu comodidad por esto?". "Es lo que hay, hermano". Y comenzamos. Pasa un tiempo y mi mujer me dice: "Te está llamando una persona que te conoce desde muy niño". Eso es lo que a veces le remarco a mucha gente, que cuando uno deja de jugar fútbol, yo tuve la suerte de conocer personas que me ayudan a crecer más. Ujú. La primera llamada fue el señor Salomón Lerner, que siempre se lo voy a agradecer, con el Banco de Alimentos. Y comenzaron las donaciones. El señor Gonzalo Pérez, de la marca Apuesta Total, 247, que son apoyo entre la institución de Casa Lejita y son parte del directorio del proyecto. Claro. Entonces, el fútbol, cuando yo lo dejé, me ayudó mucho estar con los chicos, porque ver a un niño es verme a mí y darle todas las posibilidades para que ellos puedan crecer. Y hay una cosa que yo no les exijo a los chicos. A mí no me interesa mucho la parte futbolística. Ujú, A mí me interesa que estudien, porque sé que el fútbol es muy ingrato. ujú. Porque yo sé que mañana ustedes estudiando van a tener una mejor vida. Y el 95% de los jugadores terminan quebrados, Es un datazo. ¿ya? Entonces siempre le digo a los chicos: estudien. Y si le va bien, lo único que a mí me va a hacer feliz, una casa hogar así, porque van a ayudar a muchos jóvenes. Mm. Entonces, tuve un contrato con una marca deportiva, más de 17 años, y cuando le llevé mi proyecto, me dijeron que no. Y yo tenía que entender también a la marca, porque quizás la marca no le gustaba. Claro. No era lo suyo. Claro. A veces la gente siempre me fastidia demasiado del programa, de los comentarios. "Puta, este gato, puro gualo, un puro gualo". Yo le tengo mucha gratitud a esa marca, Ujú, ujú. porque cuando yo le toqué la puerta, Jonathan Gilio, el hijo del dueño, le expliqué mi proyecto, él sabía lo que había sido como futbolista, lo que había hecho, y ojo cerrado me dijo: "Te apoyo". Bien enfocado y prácticamente da un cambio de 70, 80 grados en mi vida. Claro, claro, Publicidad, marca, porque yo nunca estuve en el lado comercial claro. y me llegan marcas deportivas con números de verdad, como me dice Jefferson: "Mucha plata para ti, dame la mitad, pa, porque te puedes volver loco", me dice. Entonces, con números que en verdad no es tanto la plata, es la gratitud que tú le tienes que tener a las personas que te apoyan desde cero. Claro. Y tenemos una amistad con esa marca porque apoyó mi proyecto desde cero. Yo soy una persona así. Ujú. Entonces, las personas que me van conociendo nos vamos entendiendo. Es que es alucinante porque ya es una cosa que te apoyen a ti en tu etapa profesional con billete, con ropa, con chimpunes, con todo. Otra cosa es que ya apoyen un proyecto que te va a trascender a ti, que Ujú. cuando tú ya no estés, el proyecto va a Así seguir. es. Mucho más peso, ¿no? Así es. Mucho más peso. Y enfocados te cambió, pues, la vida. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, creo que yo, o sea, yo he entendido más del fútbol y de ustedes gracias a Enfocados, ¿no? Amigos me decían: "Oh, tienes que ver, tienes que ver, tienes que ver". Y yo, pero yo no sé nada de fútbol. Que no hablan de fútbol, loco, tienes que ver, tienes que ver. Y yo los veo y me mato de la risa. Y algo que me han contado por ahí algunos amigos que los conocen a ustedes es de que este lenguaje ustedes lo manejan hace años, no se lo han inventado para No, no. Enfocados, mi gato galáctico, o sea, no es de ahorita. Hay muchas claves que nosotros intentamos siempre utilizarlas. Ujú, ujú. Utilizarlas, que a veces la gente quizás no lo decimos mucho en enfocado porque no lo van a entender.
Por decirte, ayer estábamos en un programa y conversábamos y ponían una bandeja de comida. Y uno de nuestros compañeros que estaba entrevistando se quedó con un pedacito de carne en los dientes. Uy. Entonces nosotros no le decimos, o sea, para que quede claro, o sea, no le decimos, oh, sácate la carne. Oh, tienes un policía parado ahí en la esquina. O sea, son cosas que nosotros manejamos, pero eso se vive en un camerín de fútbol. Claro, claro, claro. Enfocado es prácticamente un camerín de fútbol, Ajá. cómo se habla, cómo se dice, porque la gente a veces se pierde lo esencial del fútbol, lo que es adentro, en el camerín y en el campo. Claro, 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 claro. Se dicen tantas cosas que el lado emocional, el lado mental del futbolista cambia muy rápido, Ujú, ujú. muy rápido. Y quizás yo he tenido muchos problemas con algunos jugadores porque yo jugaba siempre por duelos individuales, se le puede decir, por bandas. Ujú. Entonces yo era defensa y me venía un extremo. Ajá, Y tú tenías que utilizar todas tus mañas para poderlo frenar. claro. A veces tenías a otros que eran tan buenos que tú tenías que darte cuenta de en qué se podían calentar. Era también un trabajo que tú tenías que hacer antes del partido. Claro. Entonces, Acá. claro, entonces, porque el futbolista a veces no somos tan fuertes mentalmente. Ya. Entonces, Se calientan rápido. claro, entonces, oye, ¿cómo se llama su esposa de tal? Uy, no. Tal, ok. Entonces por ahí había roces o jugadas que tú le podías decir y él te tocaba y tú, pues, así me toca a Roxana, ¿no? Entonces ya lo llevaste para otro lado. Claro, 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 ¿Me claro. entiendes? Entonces vas a buscar en un momento que él te agregue o te haga algo Claro. para poder sacar ventaja, ¿no? ¿Con quién en la Liga Nacional, con quién siempre te agarrabas ahí? Pucha, le pido disculpas, ¿no? Yo creo que en su momento era un jugador muy bueno, Ajá. muy bueno, muy bueno, que yo siempre dentro del fútbol peruano lo voy a mirar. Coco Bazán. Ya. En su momento llegamos a la final 2011 y Alianza en el partido me daba cuenta que cuando yo atacaba, porque me mandaban a atacar, Coco no me seguía. Y Coco era un jugador muy veloz. Ok. Que él me sacara ya 1 metro, 2 metros, yo ya estaba en desventaja porque no llegaba, porque si yo salía era para atacar, Ujú. pero él ya se quedaba parado. Esperándole. Entonces la primera final la perdemos y Coco mete gol. De una jugada que le había leído, pero él aprovechó y Ajá. no llegué al cierre. Ya. Y mete gol. Perdimos la primera final. Ujú. La siguiente final, que era en Matute y Alianza prácticamente empatando campeonaba, nosotros teníamos que ir a ganar. Entonces el profesor me dice, Coco no te va a seguir, pero nosotros ya era importante sumarme a la parte de atacar. Pero digo, ¿cómo hago? Tienes que ver cómo sacarlo, Ujú. tienes que verlo, porque después no hay otro jugador que tenga la potencia de Coco en ese momento, Coco Bazán, y que vaya para adelante decidido. Entonces, ve cómo lo sacas. Y el profesor es el que me manda todo. Ay, te mandaba la info ahí. El brief. Entonces, primero, tú tienes que estudiar al jugador. Claro. ¿Qué tal es Coco? ¿Le gusta la calle? ¿No le gusta? No, no sale, es familiar. Ah, familiar. Ya, ahí es. Uf. Perdóname, Coco, hermano. Entonces en el partido ya le venía hablando, ¿ya? Claro. Sí, que esto, por decirte, ¿no? Esa persona vivía en Breña, yo ya sabía. Sí, Breña, que esto, que lo otro, ahí paro en Breña. Cuando tú te vas, yo me meto ahí, que esto. ¿Qué? Claro, lo Claro, mareas. claro. Entonces Claro. sí, se llama tal, que esto, que lo otro. No, Y en una jugada me metió un foul. No me lo metió a mí. Él salta, cabeceo, digo el nombre, y él de molesto va a la pelota y lo plancha al jugador. Y lo expulsa. Y cuando entra el que tenía que entrar supuestamente a seguirme, Ajá. es muy difícil que la gente entienda que tú en un partido tan caliente entres al mismo ritmo de lo que ya están. Claro, claro, claro. Imposible. Cero, claro. Imposible, imposible. Entra, ¿cómo se llama? Jousinho Rey, ¿puede ser? Lo meten a Jousinho a seguirme y en factor de segundos se descuidó y por ahí le pudimos meter el gol. Bien. O sea, Pero me cuando sirvió. sacan a Coco, tú, o sea, tú dices, pucha, no era para que lo saque, yo lo tenía estudiado a este y ahora ¿quién van a meter? No, tenía porque estudiado. el que entraba, yo sabía que quizás no me iba a complicar tanto. Claro, claro, claro. Entonces, en esos minutos que ellos iban a ingresar, no iba a estar tan concentrado. Claro.
partido lleno, estadio lleno. Tú De más llegabas, gente. ya la gente estaba festejando, Claro. faltaban 10, 15 minutos, la jugada fue muy rápida, ya nosotros sabíamos porque ya lo expulsaron a Coco, ya nosotros nos reuníamos y este momento comienza a salir. Entonces, el que agarra la pelota era Tejada, que ya sabíamos lo que íbamos a hacer, porque él se recogía, él era delantero, pero se recogía. Ajá. Y cuando él se recogía en el medio y giraba, yo ya tenía que estar cerrando. Y mete el pase. Entonces, cuando Josinho quiso regresar, ya es muy tarde, porque ya estoy Estaba ahí. entrando. Claro, Dos claro. opciones, penal o te deja pasar. Y ganamos 1-0. Me sirvió lo que me dejó el profe. Pero peleó con Coco. Saludos para Coco. Roberto, ¿y qué hay después de Enfocados? ¿Qué va a pasar después de Enfocados? Hay muchísimas cosas, porque Enfocado no tiene techo, Satélite no tiene techo, ahora han creado cosas más novedosas. eh, el grupo de trabajo que tenemos nos da la libertad de seguir haciendo locuras. Ujú, ujú. Entonces, estoy un poco corto con ese tema porque siempre me ha gustado tener Noche de Gatos, se tiene que llamar un programa así, que en verdad me gustaría tener puro negro nomás. Pero como La Jungla, algo así, poder contar anécdotas de fútbol, cosas vividas, porque en el espacio del fútbol hay cosas maravillosas y te encuentras con un montón de gente que lo que tú más extrañas del fútbol es la convivencia. En todos lados. Todos. Historias, vivencias. Qué loco, ¿no? El lado humano, o sea, en el fútbol, en la oficina, en el teatro, es insuperable. Sí, O sea, la sensación de estar en un estadio de 10.000 personas o en un teatro de 500 personas no se supera al camerino, no se supera esa mancha, esa onda con tus patas, ¿no? sí, 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 Eso es lo que ustedes transmiten, pues. sí. Eso es. No, lo más bonito, vivir el fútbol es un privilegio, porque no todos tienen la suerte de jugarlo. Claro. Primero jugarlo, Mm. entenderlo, vivirlo. Después que tú dejas de jugar fútbol, yo soy el hombre ahorita de verdad, hermano, más feliz. Porque las personas que se me han acercado primero son personas que me entienden como soy, Mm. saben que quizás pueda tener también debilidades, no soy perfecto como toda persona, pero sí tengo algo, que las marcas que me acompañan saben la bondad que yo tengo. Y parte de mi contrato, no sé si pues, acá se puede decir, ¿no? Sí, sí, claro. Agradecerle Apuesta Total, porque cada vez que firmo, renuevo con ellos me dan que escoger Mm. qué puedo dejarle a mi comunidad. Regalar casas, hacer escalera para mi gente de mi cerro, y eso de verdad siempre se lo voy a agradecer. Porque siempre un poquito para casa y un poquito para la gente que también necesita crecer, amigos. Eso es un balance espectacular. Así es, hermano. Mano, yo quiero cerrar haciéndote una pregunta que le he venido pensando No vas a en llorar, ¿no? camino. Sabes que yo tengo un hijo de 1 año 3 meses, ¿ya? Yo no soy un tipo, como te digo, futbolero, no me he criado, digamos, con la pelota. ¿Por qué crees que yo a mi hijo y la gente de mi generación, a pesar de que el fútbol esté en la situación que está el día de hoy, deberíamos seguir incentivándolos a un deporte como el fútbol? Porque el fútbol te da disciplina, te da disciplina. Si tienes buenos formadores, te van a enseñar a trabajar en grupo, Ujú, te van a enseñar a ser empático con los demás, porque es un deporte colectivo. Te va a abrir puertas, te va a abrir contactos, ujú, pero tú tienes que saber utilizar las herramientas para poderlo crecer, ujú. porque es un arma de doble filo. Claro, El día que tu hijo también tenga la oportunidad de poder tener roce con otros chicos, le va a ayudar muchísimo a ver la vida de otra forma. claro. Yo cuando llegué a los Reyes Rojos me di cuenta que muchos de mis amigos no entendían ni dónde quedaba Puente Piedra. Y gracias a mí Ujú, se adaptaron, claro. porque a veces hacía cosas que no debía hacer, Ujú, que para ellos era normal. Como por decirte, ir al baño, levantar la tapita y orinar. Para mí en ese momento no era así. Entonces orinaba encima de la tapa, hacía todo esto. Entonces yo me miraba y decía, oye, no seas así. ¿Cómo se dieron cuenta en un cumpleaños que Constantino lo llevó a mi casa? ajá. Entonces llegaban y no tenía baño, no tenía nada. Entonces fueron empáticos en enseñarme. Y a veces las personas que tenemos no les damos eso a sus hijos, esas armas. Simplemente su mundo, que parece genial, espectacular, pero también que ellos sepan por qué hay veces
esa persona se volvió delincuente, porque no tiene opciones de vida. Tío choro, mamá chora, Claro. primo delincuente. Entonces ellos creen que ese es el único camino de vida de poderlo ver. Entonces a veces hasta juzgamos, ¿no? Delincuente, mierda, que toque el otro. Pero nunca hubo una empatía o nunca tuvieron una luz de que ellos puedan salir y decir, puta, por acá es este camino, Claro. de un líder positivo. O del otro lado, entender los privilegios que tienen también y que otros no tienen. Así es. Por eso es bueno que a los hijos también llevarlo por los dos lugares para que ellos puedan ver cómo es la vida de real. Mm, Tener y no tener. mm, Y ser empático. claro, claro. Roberto, ha sido una conversación extraordinaria, hermano. Te agradezco de verdad este tiempo. Estoy sorprendido, conmovido con todo lo que me has contado. Yo venía con la cabeza de que íbamos a hablar mucho más de enfocados y del chongo y esto, y lo que me has contado es mucho más potente y es, creo que enriquecedor para toda la gente que nos está viendo. Así que te lo agradezco, gracias por venir. No sé si quieres decir algo más. No, Carlos, de verdad, agradecerte por tu tiempo, a la gente de Shell, que está haciendo algo novedoso. La verdad lo felicito porque sí, está bien, todos los podcasts son hermosos, pero siempre tenemos que dejar algo en este país que lo necesitamos. Ujú, Y como peruanos tenemos que contribuir con ese cambio. Yo estoy en la parte más que todo deportiva porque sé que el deporte con cultura y tener a jóvenes que mañana tienen que hacer un cambio en este país, muchas marcas lo tenemos que apoyar para seguir avanzando y ujú, cambiando esto. ujú. Gracias, Roberto. Gracias Dale, hermano. por toda tu chamba, Sí. brother. De verdad, un aplauso para Roberto Vinesola. Bien. Nos vemos, gente, en el próximo episodio. Chau. Chao.